ya debería de estarse en este momento comenzando a grabar. Nuevamente, sean bienvenidos al ciclo de conferencias titulado El ingeniero en la industria aeroespacial. El webinar de esta noche Jesús, adelante, pudieras Claro que sí, Luis. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Luis Eduardo, Diana, bueno, aprovechando que es muy pequeño de manera momentánea el foro, ¿me pueden ayudar a presentarse, por favor? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Si ya siguen siendo estudiantes, si ya están incorporados en el medio aeronáutico. Adelante, Rafael. Buenas noches. Soy estudiante de la CIME Tecomán. Ya estoy en los últimos semestres. Excelente, muchas gracias. Bueno, les platico. La Academia Mexicana de Ingenieros Aeroespaciales ha generado una serie de webinars que de alguna manera han ido ayudando a fortalecer ciertas herramientas que tienen cada uno de ustedes, fortalecer ciertas características y los ha ido orientando poco a poco dentro de un contexto de aviación. Si no hemos profundizado de manera abierta en cada uno de los webinars, hemos tratado de ser lo más conciso que podemos en cada uno de ellos, en la intención de ofrecerles el mejor producto y con la intención de que ustedes puedan orientarse de manera correcta. Hoy en día, la mía está generando el último webinar del mes de septiembre, el cual se titula La seguridad dentro del proceso de las operaciones aéreas. Les voy a platicar un poquito sobre la persona que está hablando, qué hace, a qué se dedica y qué relación tiene con la parte de la seguridad aérea. Servidor Jesús Escudero López, también soy egresado de CIME Tecomán, gloriosamente Politécnico de Corazón. Tengo una maestría en instituciones financieras aquí en Monterrey, Nuevo León. Hoy por hoy he tenido la fortuna de trabajar con diferentes empresas reconocidas en el medio, dentro de las cuales una línea aérea que ha ido, aunque ha sido punta de lanza en los últimos años, Viva Aerobús, y en la cual tuve la fortuna de irme encauzando la parte de seguridad, aseguramiento de la calidad, accidentes. Esta foto data de hace algunos ayeres, dentro de los cuales en algún momento aquí en Monterrey, Nuevo León, tuvimos una situación adversa en la cual hubo mucho viento, derribó varias zonas y dentro de esas zonas el aeropuerto no quedó exento. La Fuerza Aérea, que está dentro del Aeropuerto del Norte, tuvo la mala fortuna de tener un par de helicópteros en su plataforma y los mismos vientos lograron vencer la posición en la que se encontraba cada uno de ellos y bueno, los terminó volteando. En algunos otros casos tuvieron la mala fortuna de que sus hangares se cayeran y bueno, ahí empezó la historia de su servidor en la parte de seguridad, por llamarlo de alguna forma, ya un poquito más robustecido, y en la parte de investigación de accidentes aéreos. Hemos tomado algunos webinars en la parte de la OASI, que nos ha ido fortaleciendo la parte de la investigación de accidentes. Y hoy en día, pues no solamente vemos la investigación de accidentes como un elemento fundamental para poder mejorar, sino lo vemos de una manera genérica, una manera un poquito más organizacional, en la cual muchos y cada uno de nosotros vemos la seguridad como en la parte aeroportuaria únicamente. Y lo menciono de esa manera porque consideramos que la parte aeroportuaria es únicamente la única fuente o es uno de los elementos fundamentales donde se tiene que robustecer la seguridad.
Hoy en día, aparte de la parte aeroportuaria, existen algunos otros elementos que sin duda alguna, alguno de ustedes y de acuerdo al perfil que tengan, al gusto que en algún momento ustedes generen por la parte de la seguridad, pues les va a ayudar a fortalecer sus conocimientos, les va a ayudar a fortalecer las relaciones sociales con diferentes empresas, pero además les va a dar un scope mucho más amplio en relación a un esquema genérico. Entonces, bajo esas características, me gustaría adentrar en un contexto en el cual la seguridad consideramos que solamente está dentro de la parte aeroportuaria y en esa parte decimos o habíamos visto que dentro de una aerolínea, voy a ponerlo así, solamente existía la parte de aseguramiento de la calidad, la parte de safety y la parte de security. Cada uno de ellos nos ayudan o nos ayudaban a generar una prevención, a minimizar y mitigar ciertas condiciones adversas, eliminar ciertos, perdónenme, mitigar ciertos peligros desde las funciones que corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, aseguramiento de la calidad se enfoca específicamente al compliance, el cumplimiento de la normatividad que genera, el cumplimiento de la normatividad, vaya. El que un técnico, un piloto, una sobrecargo, alguien que no sea operativo, pero que esté en la parte administrativa, se alinee a los requisitos mínimos legales y normativos para poder operar de manera segura. El safety, que es la prevención de daños dentro de la operación misma, y el security, que es la protección frente a los actos de interferencia ilícita. Por ejemplo, dentro de las aerolíneas hay algunos contextos que ya sea safety o security van alineados a este tipo de cuestiones. Tienen que ver qué es lo que, hacia dónde podemos dirigir esta imagen para poder realmente robustecer nuestro conocimiento, para poder mejorar las operaciones, para poder mejorar las condiciones operativas y que de alguna manera pues podamos mitigar y minimizar los riesgos que existen dentro de la operación. Aquí tenemos otro ejemplo dentro de la cual una aeronave, bueno, lastimosamente sufrió un daño derivado a un impacto con un carrito. Probablemente este carrito sea un carrito equipajero, probablemente sea de comisariato, la verdad es que no se alcanza a visualizar de manera abierta, pero lejos del contexto operativo, vamos a ver un poquito más allá lo que llega a representar económicamente para la empresa y lo que llega a representar para ustedes en cuestión laboral. El hecho está, el día de ayer, mi compañero Luis Daniel, experto en la parte de estructuras, manifestó ciertos requerimientos que había que cumplir para poder reparar una aeronave. Y lejos de esos requerimientos también hay que considerar la parte legal, es decir, la modificación o la reparación que vamos a realizar está de acuerdo a lo que dice el SRM, no está, hay que mandárselo al fabricante para que lo autorice y de alguna manera poder reparar el daño que sufrió esta aeronave. Podemos ver algunas otras condiciones también en la parte de seguridad, que es el control de fauna. Y bueno, aquí en el territorio nacional podemos encontrar diferentes condiciones en cada uno de los aeropuertos donde se meten perros, gatos, están las víboras, en algunos casos los coralillos, están las iguanas en la parte sur del país, que lejos de ser iguanas parecen dinosaurios de aquel lado. La verdad es que son animales que son resguardados por la parte de fauna y de alguna manera también a nosotros como ingenieros en la parte de seguridad tenemos que ver las medidas que tenemos que considerar para poder mitigar ese tipo de condiciones. En esta parte podemos ver una siguiente imagen en la cual podemos ver representada la parte del safety. Es el cuidado de que no se introduzcan pues situaciones que no se introduzcan
Me gustaría presentar
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, perdón. ¿Ahí me escuchan? Excelente, gracias. Les comentaba, hay algunas situaciones adversas que vamos a estar viendo. Por ejemplo, el tema del video. En ese video pueden observar una situación que lamentablemente no queremos pasar. Esa condición. La condición de que una persona realmente tenga la mala fortuna de pasar por un rotor de cola en una operación de helicópteros, en este caso, la verdad es que es muy poco probable, pero es tan común para cada uno de los pasajeros que lastimosamente se ha llegado a generar ese tipo de condiciones de manera frecuente. La parte de la seguridad operacional, en este caso, cada uno de ustedes van a ser los responsables de alinear tanto al pasajero, de alinear a sus compañeros de operación, de alinear a cada una de las personas que trabajan con ustedes mediante un fundamento legal. Y ese fundamento legal va a estar alineado a la parte de los anexos, legislación, reglamentos, normas, lo que sea necesario para que cada uno de ellos tome conciencia de la importancia que tiene la seguridad dentro de un esquema operacional. Tenemos como ejemplo este tipo de situaciones dentro de las cuales una persona tiene la mala fortuna de perder su mano derivado del mal manejo de una botella. Y ese tipo de cuestiones va alineado a un esquema lamentable para la familia, un esquema lamentable para la operación misma, pero lejos de la operación y la familia está la persona y la seguridad propia como tal. Hay una frase que dice mucho la gente de Protección Civil que dice, en la seguridad primero estoy yo, después yo y al último yo. Esa es una de las situaciones que también en el medio de aviación la aplicamos, pero lastimosamente cuando sucede una situación adversa, lo perdemos de vista completamente. Entonces, ese tipo de situaciones nos pega y nos pega de manera increíble. Por ejemplo, en el tema seguros, ¿qué tiene que ver un seguro con un accidente de una persona? Hoy en día hay empresas que se dedican al tema de los seguros que de alguna forma alinean sus procedimientos a cada una de las empresas aéreas. Vamos a poner un ejemplo en el tema de Aeroméxico. Aeroméxico es una de las pocas personas, una de las pocas empresas que aseguran a su personal en el tema de gastos médicos mayores, en el tema de vida, en el tema de todo lo que concierne para proteger además de los equipos y de las aeronaves, a los pasajeros. Pero los seguros no solamente aplican para las aeronaves, operación misma o maletas, sino aplica para todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, vamos a poner una situación en la cual un técnico de mantenimiento comete un error, y lo voy a poner en este contexto o en este video. Ese tipo de recomendaciones, chicos,
dentro de las cuales la empresa, en este caso, la empresa que represento es Haya Seguros. Nos dedicamos específicamente a gestionar los riesgos, a dar recomendaciones a cada uno de los operadores para que no sucedan este tipo de situaciones. Por ejemplo, esta es una aeronave Bell 206 que desafortunadamente sufrió una situación adversa en este caso, derivado de los pitch horns. ¿Cuáles son? Son estos como tal. Estas varillitas como tal son las que ayudaron a que se generara un siniestro y fue derivado a que en un esquema de mantenimiento no se realizó de manera correcta. Cuando ese tipo de cuestiones se lo manifestamos a un tema como es el seguro dice, con todo gusto te pago. El paradigma de la gente es, el seguro busca no pagar. Todo lo contrario, el seguro te está cobrando por una póliza de seguro, te está cobrando por amparar un riesgo, pero también te está cobrando por subsanar todos aquellos puntos débiles que tú como operador, que tú como empleado, que tú como ingeniero, como director, no estás observando. Todos y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos sujetos a sufrir un accidente. Sin embargo, consideramos que el comprar un seguro es bastante caro, pero si lo vemos ya en este esquema, bajo la característica de que las partes que se instalan no se instalaron de manera adecuada, pero además de ello empezamos con un esquema de no utilicé el manual aplicable, no lo usé porque no sabía inglés o porque no sabía interpretar, peor aún, que no utilicé el manual de mantenimiento o el manual correspondiente porque soy tan soberbio que no deseo que mis compañeros se enteren que tengo la necesidad de pedir. Entonces, ese tipo de cuestiones nos pegan de manera importante. Aquí pueden ver una segunda imagen, dentro de las cuales una escuela muy conocida en el norte del país sufrió un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? La historia es, el estudiante, con toda la iniciativa del mundo, llega 10 minutos antes de la hora planeada con su instructor. Su instructor, en el plan de yo soy la máxima autoridad dentro de la institución, me permito llegar más tiempo del tiempo acordado. Es decir, me tomo todavía 10 minutos más después de la hora pactada con el estudiante. Desde ahí empezamos con la complacencia por parte del estudiante, porque dice, él es la máxima autoridad y tengo que someterme a sus tiempos. No es así. Realmente todos, tan importante es el tiempo tuyo como importante es el tiempo del profesor. Empezamos con el tema de la soberbia, con el tema del profesor, porque dice, él es el estudiante, él es quien tiene la necesidad de aprender, él me tiene que esperar. Bueno, no te preocupes, pero aquí entramos en un esquema de, pues si ya aprendí, ya más o menos sé cómo se maneja. Oye, instructor, ¿qué crees? La verdad es que prefiero empezar a calentar el motor para cuando llegues, te subes y nos vamos, ¿te parece? Va. Entonces, el instructor dice, ve prendiendo entonces el avión, llego, estaciono mi carro y me subo. Y así fue. El estudiante prendió el motor, lamentablemente quitó el freno del avión y sucedió este tipo de impactos. No se alcanza a visualizar de manera correcta, pero en este tipo de esquema podemos ver que durante el choque una de las aeronaves sufrió un daño importante en el ala izquierda y la segunda aeronave sufrió un pequeño daño en el ala derecha. Es decir, se impactó uno con el otro para poder operar de manera correcta y realmente el procedimiento que el alumno hizo desde su punto de vista fue correcto, pero no siguió el checklist que te da la escuela para poder operar y encender el avión. Se suscitaron varios errores desde que el instructor llegó tarde, desde que le permitió prender el avión al estudiante, desde que el estudiante no checó su checklist
y al final del día se suscitó en este tipo de situaciones. El SMS, como tal, ayuda a que este tipo de condiciones favorable en un esquema genérico. Y menciono que no sea desfavorable porque aquí a la escuela ya le impactó de manera importante, no solamente para hacer la reparación o para poder remover esta ala, sino le impactó en el tiempo que va a tener cada una de las aeronaves para poder hacer la reparación correspondiente y poder hacer la certificación necesaria ante la autoridad. Este tipo de situaciones, cuando se suscita dentro de un aeropuerto, la autoridad llega de inmediato y dice, ¿sabes qué? Ya afectó una zona estructural, ahora no vas a poder mover ninguno de los dos aviones hasta que yo haga una investigación. Dentro de nuestra autoridad hay un departamento que se denomina investigación de accidentes. Pero ese departamento de investigación de accidentes es lo que menos hace, investigar un accidente. Se puede suscitar cualquier situación a lo largo del país y hoy en día no hay un solo reporte que pueda haber sido generado o emitido por nuestra autoridad aeronáutica. Pueden pasar años y no se genera ese reporte de investigación adecuada. ¿Por qué? Porque la gente que está en nuestro departamento de investigación de accidentes, en algunos casos no es gente de aviación, en algunos otros casos son gente que viene recomendada por parte de algunas otras personas dentro de la dependencia y los meten como favoritismo, segregando a las personas que sí tienen el perfil. Entonces, ese tipo de situaciones nos genera ese tipo de cuestiones. Aquí vemos otro ejemplo. Esta es una empresa muy reconocida en la Ciudad de México, específicamente en el área de helicópteros, y que por respeto a ella no voy a mencionar el nombre. Sin embargo, esta empresa, si se dan cuenta, tiene una situación, es muy buena para cada uno de los empleados, es muy buena operando, tiene sus seguros contratados al 100%, pero lamentablemente tiene una pequeña deficiencia. Caen en el tema complacencia, y en el tema complacencia es, si cabe un helicóptero más, si cabe una aeronave adicional y podemos meterla como dé lugar. Si observamos desde otro ángulo, aquí las aeronaves no tienen palas. La parte superior de la célula de este helicóptero no tiene palas. Se denomina rotor principal. Si pueden observar, no hay palas, pero a partir de la tercera aeronave ya empiezan a tener palas. ¿Qué quiere decir? Que esta aeronave, la primera se encuentra en mantenimiento, la segunda se encuentra en mantenimiento y todas las demás se encuentran operativas. Me regreso a la imagen anterior. En esta imagen podemos observar que todas estas aeronaves se encuentran operativas. Lastimosamente, este tipo de situaciones de encimar las palas una sobre otra han generado daños importantes a las aeronaves. Y el costo de una pala puede oscilar entre los $60,000 y $110,000. Es algo importante para no, y es tan inverosímil que la gente, a pesar de que sepa el costo de una pala, siga generando o siga encimando los helicópteros o las aeronaves casi una sobre otra. Aeronáutica ha sido una situación un poquito compleja la implementación del SMS porque solamente es de papel. Nuestra responsabilidad realmente como ingenieros debería ser, está mal, no te lo autorizo, te genero los reportes que sean necesarios, porque no por afectarte a ti, dueño de la empresa, no por afectarte a ti, cliente, sino por protegerte a ti, empresa, para que no se genere un daño en la aeronave, tú no generes un desembolso económico para pagar ese daño y te protejo a ti, cliente, porque de alguna forma, si nadie se da cuenta que existe un daño en una de las palas,
el daño que se genera en esa pala, si es de material compuesto, se puede desprender. Y una situación adversa que en un desprendimiento de pala puede llegar a una situación como la que vimos hace un momento, un helicóptero en estas condiciones. Y ese tipo de cuestiones, la verdad es que es triste que se caiga una aeronave por una cuestión técnica de mantenimiento. Lo que les platicaba hace un momento, dentro de la condición que vivimos en Monterrey, Nuevo León, se generó este accidente, bueno, esta situación adversa derivado de los vientos tempestuosos, y había aquí dentro 3 aeronaves que salieron bastante lastimadas. Una de ellas fue pérdida total y que ahí entró un esquema de seguro para hacer el pago correspondiente. Pero yo como ingeniero, ¿de qué manera entro? Yo como ingeniero, ¿de qué manera participo? ¿Cuál es mi rol como ingeniero para poder trabajar en este tipo de situaciones y poder mitigarlo? Se dice que en el medio de la aviación, la seguridad lo hacemos todos. Y en la parte de aeronáutica y en la parte de las operaciones aéreas, el hecho de que tú levantes la mano, manifiestes una situación adversa, no solo en la parte de la operación, sino en la parte del mantenimiento, incluso del lugar donde estás trabajando, ya te hace parte de la seguridad dentro de la operación. No es necesario que estés trabajando al 100% dentro de esa área. No es necesario que estés 100% relacionado con un esquema de seguridad. Tú podrás estar trabajando en un esquema de ingeniería, desarrollando reparaciones estructurales, desarrollando 1000 maneras para poder corregir una falla en una aeronave o 1000 maneras para poder operar una aeronave, o incluso desarrollando diseños. Pero si dentro de tu contexto solamente te enfocas en la parte de lo que haces con el día a día y pierdes de vista este tipo de situaciones, tú también puedes sufrir las consecuencias, porque el hecho de que un hangar le pase este tipo de cuestiones, podemos esperar a que a la gente la descansen, podemos esperar a que a la persona la despidan, y ese tipo de cuestiones es bastante, pues, ¿cómo decirlo?, importante para la familia que está dependiendo de esa persona. Esto es lo que les decía hace un momento. El helicóptero, pues técnicamente quedó volteado. Si se dan cuenta, aquí en el piso está una de las palas, la cual fue pérdida total en este caso. La Fuerza Aérea nos permitió apoyarles para poder levantar la aeronave y poder rescatarla. Se utilizaron un par de grúas para poder levantar la aeronave y poder ponerla en su posición normal. Aquí se puede observar la aeronave en esa condición, y lejos de esa parte hay algo que, independientemente de lo que suceda a la aeronave, lo que menos, de verdad, lo que menos queremos es que se susciten este tipo de situaciones. Aquí podemos observar que es una aeronave agrícola, la cual, si bien es cierto, ustedes no entran de manera directa, pero que de alguna forma van a estar trabajando, en algunos casos, de manera cercana. Esta aeronave agrícola, al estar fumigando, tuvo la mala fortuna de enredarse en los cables y se suscitó una pérdida total. Pero lejos de la pérdida total, lo que menos queremos es que se suscite la persona, pues muerta literalmente. Y ese tipo de cuestiones es donde ahí sí entramos al 100%. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes vean que una operación se haga bajo los estándares no permitidos por la autoridad, los hace cómplices de ese accidente. El hecho de que ustedes estén en la plataforma y vean una situación de FODs y no lo levanten, los hace cómplices en el supuesto en el que se encienda un motor, se genere la ingesta y dañe los álabes. La pérdida es parte de su responsabilidad, porque ustedes lo vieron y no lo levantaron. La parte de la seguridad se encuentra desde que ustedes van en la sala de última espera y ven que una persona desconocida deja su maleta.
descuidada, la deja a la deriva, él o ella se va, entra al baño, sale del baño y se va. Y la maleta la dejó olvidada. Si ustedes ven ese tipo de situaciones y hacen caso omiso, y lamentablemente es una bomba, los hace cómplices de ese tipo de cuestiones, porque ustedes son quien vieron la condición, vieron el peligro y no levantaron la mano para el reporte. La parte de la complicidad está desde el hecho de que ustedes vean una situación adversa, no lo reporten o no hagan nada para poder corregirla. Pero también está en la parte aérea. ¿Y de qué manera podemos ver la parte aérea? Aquí tenemos un siguiente video que me gustaría presentar. Estaba viendo este video y he visto algunos otros que lamentablemente no los puedo escuchar mediante otro dispositivo. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero yo no pude hacerlo. Si no lo escucharon, por favor, compártanme su número, se los hago llegar de manera independiente, para que lo tengan. Creo que es importante que lo consideren. Es un video que produjo Helicopter Safety y es en la intención de que puedan ustedes visualizar que lo importante es muchas veces tomar la decisión correcta para evitar una situación adversa. Y esa decisión correcta conlleva al tener cuidado en lo que vamos a hacer.
Les voy a compartir dos videos más, dentro de los cuales van a observar ese tipo de características que no es nada grato visualizar y que lamentablemente es una condición que tenemos que vivir en algunos casos, que cuando te encuentras en ese lugar y ves a la gente muerta, la ves mutilada, híjole, te estremece de manera importante. En la parte de los seguros nos toca ver ese tipo de cuestiones, ver muertos, rescatar aeronaves siniestradas, rescatar a la gente y bueno, una medida de seguridad que tenemos que tener es confirmar cuánto tiempo tiene que se accidentó una aeronave y si es que hay muertos, tomar las precauciones necesarias para poder evitar una situación adversa. ¿Qué sería una situación adversa en este caso? Realmente sería una condición en la cual ustedes tendrían que cuidarse en un esquema de seguridad. Y ahorita les platico el por qué. Déjenme compartir el video. Me voy a regresar a ese punto. Ese punto específicamente vemos una condición en la cual el piso o el terreno no está parejo. La aeronave tiene una pequeña inclinación. Las palas, por consecuencia, cuando tú pones un rotor, en este caso la parte que gira, la parte superior, el rotor principal, viene girando y tienes que ponerlo en idle para que pueda bajar el tema de las revoluciones. Las palas tienden a aletear como si fuera un pájaro. Son tan maleables que de alguna manera tienden a aletear o en su caso tienden a bajar. Cuando bajan, la distancia que hay entre el piso y la punta de la pala llega a ser alrededor de 1,65 m, dependiendo la condición del terreno y dependiendo el modelo de la aeronave. En este caso, como es un terreno inclinado, se suscita este tipo de situaciones. Cuando una persona llega a visualizar este tipo de condiciones, tendríamos que tomar las medidas necesarias como parte de seguridad para no salir infectados en el momento. ¿A qué me refiero? No conocemos a la persona, no conocemos a la gente y de alguna manera no sabemos los hábitos que tenga. Y dentro de esos hábitos existe una recomendación por parte de la OASI que te dice, si hay accidentes, protege tu nariz, protege tu cuerpo en todos los sentidos, que ni un poro se asome a la intemperie. ¿Por qué? Porque la persona puede despedir gases que de alguna forma pueden intoxicarte a ti como persona y si en algún momento quedan esas partículas de los gases que desprende la persona al momento del morir, se quedan suspendidas en el aire por un tiempo de 48 horas. Si esa persona tiene una situación o tiene una enfermedad que pueda ser contagiosa, por el simple hecho que tú te acerques, puedes tener una situación adversa en tu salud. Entonces, lejos de, bueno, voy a dejar que continúe el video.
Y bueno, son recomendaciones que de alguna manera nosotros como empresa les otorgamos literalmente a la industria aeronáutica, a que se cuiden de manera importante, que tengan mucho cuidado para que desde el momento en el que ellos están en la operación, pues simplemente tomen las precauciones para que no llegue o no se tenga la necesidad de que entre el seguro a subsanar un daño. Lejos del tema del seguro y la parte económica, eso es lo menos importante. Lo más importante es que se suscite una situación adversa dentro de los cuales el afectado seas tú. Entonces, concluyendo mi presentación, concluyendo las condiciones me gustaría hacer énfasis en el tema de la seguridad somos todos. La seguridad la hacemos cada uno de nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar ese tipo de situaciones. Una operación dentro de las cuales, aquí vemos que es una aeronave de la Fuerza Aérea, dentro de las cuales se tenga una necesidad de estar buscando la manera para poder rescatar al piloto, pero si esta aeronave venía con pasajeros o venía, sí, con pasajeros en este caso, lamentablemente ellos ya no tuvieron la fortuna de poderla contar. Peor aún, que al piloto o los pilotos no pudieron rescatarlos. Entonces, fue la peor de las muertes porque todavía después de estar en esas condiciones, tuvieron que esperar a que se calcinaran cada uno de ellos. El video continúa, solamente puse esa parte que es la menos sanguinaria, por llamarlo de alguna forma. Y pues bueno, ahora sí que en el tema de seguridad, lejos de decirles que dónde van a trabajar, lejos de indicarles las diferentes áreas de oportunidad donde ustedes pueden estar trabajando dentro de la industria, pues esta presentación es con la única intención de reforzar que la seguridad la hacemos todos, con la única intención de indicar que la seguridad no es que estemos trabajando específicamente en un área operativa, viendo la parte de safety, viendo la parte de security, viendo la parte de SMS o la parte de aseguramiento de la calidad, que son las áreas que normalmente están enfocadas a la parte de la seguridad aérea, sino independientemente en el área donde te encuentres, independientemente en donde estés trabajando, llámese un taller de mantenimiento, llámese en la FAM, en una aerolínea, en una parte de diseño, siempre hay medidas para poder mitigar y poder erradicar todos esos peligros que se encuentran dentro de la operación. Por mi parte, pues les agradezco mucho el tiempo que me han brindado, les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o en su defecto algún comentario, es bien, los escucho. ¿No, nadie? Bueno, si no hay nada que decir, les agradezco mucho el tiempo. Si alguno de ustedes desea alguno de los videos que presenté, bueno, ya en cada uno de sus celulares se va a escuchar el audio, se va a escuchar las recomendaciones, bueno, es en otro contexto como tal, pero se los comparto con todo gusto para que puedan distribuirlo, ya sea con su familia, ya sea con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de la escuela. Es información que sería grato que se estuviera distribuyendo en la intención de cuidar la seguridad
de cada uno de nosotros. Bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho y que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Con todo gusto, Denis, te lo comparto vía correo electrónico.